¿Cuántos de ustedes conocen Cristi de Clario? Amén. Puede pasar, por favor, también la pastora Alejandra y mi amiga Sonia Alderete Abreu. Puede pasar aquí, tres mujeres, siervas, ungidas por Dios. ¿Puede pasarme este papel, por favor? Luis, te voy a agradecer. Gracias. Tiempo, estoy feliz de verte. Ella llegó hace poco. Entonces, por eso mi primer abrazo a mi amiga, porque realmente... Bueno, entonces Sonia, vamos a estar en las puntitas y yo tengo otro. Qué bien, ¿llegaste bien? Llegué en una pieza. Amén. Este es cero estrés, ¿verdad? Estamos en familia. Realmente tengo preguntas, pero vamos a comenzar. ¿Puedes explicar un chiqui por qué no vino tu marido? Ay, mi marido se... How do you say injure? Fracturó, no sé. Se lastimó el menisco de su rodilla. Ay. Y el médico le dijo que tenía que escoger cuáles viajes podía ir. Y tuvimos que sacrificar algunos viajes porque pronto lo tienen que operar y demás. Y oren por él, oren por su rodillita, por favor. Amén. Pero gracias que vos viniste. Sí. Porque eso fue esta semana que él lastimó y gracias a Dios porque ella seguía diciendo me voy a Paraguay y voy a llegar y llegó hoy. Entonces gracias. Y gracias pastora Alejandra también por venir, que estaba ayer, está hoy y va a estar todo este fin de semana, domingo en la mañana, en la noche van a estar con nosotros también. Y bueno, Sonia, gracias. Voy a dejarte a vos comenzar las preguntas. Bueno, qué gusto poder tenerles acá en Paraguay. Para nosotros es un privilegio y me he leído tus libros que me encantaron, pastora. Realmente me estalla la cabeza. Fue un libro que realmente impactó mi cabeza. Porque toca temas muy reales de las luchas que las mujeres vivimos, ¿verdad? Y muchas veces las presiones que las mujeres nos ponemos a causa de las tareas, de todas las diferentes cosas, los diferentes roles que tenemos que cumplir como mujeres. Si es que nos podías hablar un poquitito de eso, de tu experiencia, de cómo fuiste llevando eso. Bueno, gracias por leer el libro también, que está escrito para que no nos distraigamos más, ¿no? Porque el enemigo nos hace distraer mucho con nuestros problemas, nuestras circunstancias. Nos miramos mucho, como decimos en Argentina, el ombligo. Vivimos mirándonos el ombligo, ¿no? ¿Qué me pasa a mí? ¿Qué siento yo? Y me estalla la cabeza, es creo que el número 45 de los libros. Y hace poquito estuve en Puerto Rico presentándolo y la gente me decía... Pero acá vos contás cosas que nos pasan a diario, porque es verdad que todos tenemos y cargamos con un montón de mandatos familiares, mandatos culturales, los mandatos sociales y nuestros propios mandatos internos. Y andamos corriendo detrás de esos mandatos, creyendo que vamos a tener una vida perfecta si los podemos cumplir. Y eso nos agobia. Corremos la loca carrera por perseguir cosas que otros dicen que está bien, que otros creen que es correcto, que nosotros creemos que tenemos que obedecer. Y eso nos enferma, nos termina enfermando, como dice el libro, me estalla la cabeza, realmente nos estalla la cabeza, ¿no? Entonces en el libro yo escribo cómo hacemos para decirle no a esos mandatos, a esas presiones internas y externas. ¿Cómo hacemos? Y por ejemplo, uno de los datos es empezar a cuestionar. Cuestionar quién dijo qué, es la gran pregunta. ¿Quién dijo que yo tengo que ser así? ¿Quién dijo que tengo que actuar de esta manera? ¿Quién dijo qué? A ver, ¿quién me lo dijo? ¿Mi mamá? Mi mamá estaba presionada y me presionaba a mí con esto. Mi papá me lo decía, una abuelita, un abuelito, alguien de mi entorno me decía, tenés que obedecer porque si no te casás a tal edad, como decía ayer, te vas a quedar para forrar Biblias, ¿no? Entonces, lo que intenta este libro es romper
haciéndonos preguntas con todos esos mandatos para poder ser libres, para seguir el sueño de Dios. El sueño de Dios y no el sueño de alguien más. Lo más triste en la vida es poner una escalera, subirla durante toda la vida y darnos cuenta que pusimos la escalera en la pared equivocada, ¿no es cierto? Entonces, empezar a correr el camino de la vida de acuerdo al parámetro divino. ¿Y cómo es ese parámetro divino? Eso está en todo el libro Me estalla la cabeza, consíganlo. Ya que está, hago la publicidad. Qué bien. Qué interesante y que realmente está disponible sus libros allá en nuestro stand de Diamante. Entonces hay mucha cosita para comprar, pero hay hermosos libros. También, Christine, vos escribiste un libro. ¿Puedes explicarnos un chique de tu libro? Se llama Corazón Pródigo. Vino inspirado por los paralelos que vi en la historia del hijo pródigo con mi historia personal. Me considero una hija pródiga moderna. Más que todo cuando aprendí el significado de la palabra pródigo. Muchas veces hacemos el equivalente de que pródigo significa perdido en el contexto del hijo pródigo. Él se perdió y regresó. Sin embargo, pródigo significa sin límites. Él vivió sin límites, desmedidamente, al libertinaje del mundo, pero luego cuando llegó de vuelta a casa podemos también decir que el padre fue pródigo también, porque el Padre lo dio todo y lo dio 2 veces para poder salvar y recibir a su Hijo que vino arrepentido. Y eso fue lo que el Señor hizo conmigo. Ahí cuento mi proceso de vida, cuento de mis traumas que sufrí cuando niña, de mi proceso de restauración espiritual con el Señor, de cómo el Señor transformó los pedazos rotos del corazón de una niña que sobrevivió al abuso sexual, que sobrevivió a un padre adicto, que sobrevivió a una serie de traumas y crisis de identidad y luego se entregó por completo al Señor en un encuentro y Dios tomó los pedazos rotos y los hizo algo nuevo y más hermoso de lo que pudieron haber sido antes, y eso es Corazón Pródigo. Y ya estoy trabajando en mi segundo libro que pronto viene. Gloria a Dios. Qué lindo. No, lindo el proceso, pero linda experiencia que puede compartir y saber que podía vencer. Algo que comparto mucho con mi equipo y con mi esposo. Estuvimos reflexionando acerca de... Yo tengo un equipo maravilloso. Ellos son ejecutores, tienen triple fuerza de la que yo tengo, son personas que me ayudan a llevar y a canalizar las visiones que el Señor me ha dado. Pero ellos son, como decimos en inglés, endgame. Ellos reciben pasión y celebración cuando llegan al final de la meta del proyecto, del disco, de la gira, y ya están pensando en lo próximo. Para mí, el llegar al final, a la consumación de un proyecto, es duelo, porque yo disfruto el proceso, porque es en el proceso de tener que empujar y tener que sufrir y tener que ser estrechada y estirada en donde conozco más de Jesús. Y para mí es como un capítulo íntimo del Señor que se cierra, viene otro mejor, pero siempre me gustan los procesos más que el desenlace y el final. Interesante. Qué lindo. Y una cosa que quería preguntarle a cualquiera de los dos, puede responder. ¿Cómo hacen para atravesar las dificultades que todos tenemos en el hogar o en el trabajo muchas veces y no tener vergüenza de muchas veces contar o decir lo que uno está atravesando para pedir ayuda? ¿Cómo lo enfrentan? Ya que están en lugares donde mucha gente les mira. Muchos ojos se están mirando. Realmente para los dos, entonces pensar para... Bueno, en mi caso hago eco de mirarme el ombligo. Porque yo por muchos años he tenido de costumbre el mirar qué está mal conmigo, qué estoy haciendo mal, en qué defecto tengo, en qué estoy carente. Era mi tendencia, y nuestra crianza como mujeres latinas nos tenemos que poner y quitar varios sombreros. Y hubo por mucho tiempo una adjudicación directa de que si yo podía hacerlo todo, yo entonces tenía valor. Y una cosa que me pasó, de que me estalló la cabeza a mí, que llegué a un quiebre de salud mental. Mi salud mental se quebrantó por completo y cuando nació mi segunda bebé, caí en una depresión posparto severa y uno de mis síntomas era el suicidio. Y yo no podía entender
como una persona que ama a Dios, que sabe la verdad, que vive y muere por la palabra de Dios y que proclama la vida de Cristo todos los fines de semana en una nación distinta, tenía estos pensamientos tan raros y tan extraños y tan contrarios a lo que dice la palabra del Señor. Pero las dos eran una realidad para mí. Y eso me desgarraba por dentro y me fui dando cuenta a medida que el Señor fue trayendo personas sabias y entendidas en la sanidad interior y en la salud mental a mi vida. Las trajo como ángeles. Me fui dando cuenta que yo puedo hacer, la Biblia dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero en ningún lado dice que lo tengo que hacer todo. Podemos hacerlo todo, pero tenemos que escoger bien con nuestro tiempo limitado y nuestras fuerzas limitadas qué es lo que vamos a hacer. Y de ahí entonces vienen las prioridades. ¿Qué cosas somos nosotros como personas? ¿Qué cosas somos nosotras como madres, como hijas, como hermanas, como esposas? Indispensables. ¿En qué somos irreemplazables? ¿Qué vacante quedaría si nosotras falleciéramos en el día de hoy que nadie más puede llenar? Esas son nuestras prioridades. Y entonces tuve que aprender el malabareo de tener que balancear mis prioridades para poder tener buena mayordomía de mi tiempo, mi dinero, mi talento, mis recursos, mi mente, mi alma, mi espíritu, mi cuerpo, para poder realmente no llegar a ese punto de quiebre otra vez. Y es una disciplina de todos los días, porque en cualquier momento se puede caer en un desgaste. Y la verdad es que el cuarto mandamiento es que tengamos reposo, que descansemos, que volvamos a agrupar nuestras energías regularmente para poder hacer la obra del Señor de una mejor manera posible. Y yo tuve que aprender, número 1, aprender que puedo hacer todo, pero no puedo hacerlo todo. Tengo que escoger. Y número 2, dejar la vergüenza de pedir ayuda. Porque me daba mucha vergüenza decir: estoy quebrantada, necesito ayuda. A mí me criaron con el lema de que en nuestra familia somos mujeres fuertes. Y la definición de mujeres fuertes es: cállate y aguántate, que nadie sepa lo que te está pasando. Tú puedes, tú puedes, tú puedes. Pero la verdad es que no podía. Y cuando fui libre de esa atadura del enemigo de no hacer alianzas con mujeres más sabias que yo, mujeres más fuertes que yo, mujeres más experimentadas que yo, mejores madres, mejores esposas, mejores amigas. Entonces, hasta que no hice ese acto de vulnerabilidad y abrí mi corazón y dije: tengo carencias aquí, ¿me puedes ayudar? Hasta ahí no fue que encontré el balance real. Qué importante. Yo creo que aprendí con el tiempo a no darme tanta importancia. Porque antes para mí todo era: uy, me pasa esto, me pasa lo otro, ¿cómo hago? Y aprendí a no darme importancia, a trascenderme, ¿no? A decir, bueno, a ver. Y me pasa que, como decía Cristín, ¿no? Aprendí que yo puedo contar las cosas que me pasan, pero no todo a todo el mundo. Que tenía que saber a quién elegir. Que hay personas que pueden recibir algo mío porque Dios me dice: esa persona sí puede sostener esto que te está pasando y esta otra persona no lo va a poder sostener. Entonces aprendí que hay cosas que a ciertas personas se las puedo contar y a otras no. Entonces hay cosas que yo le puedo contar a Bernardo y sé que él me va a poder sostener en eso. Hay otras cosas que le cuento a mis hijas, hay otras cosas que a mis hijas no les cuento, hay otras cosas que le cuento a una amiga, hay otras cosas que si eso se lo cuento a una amiga se va a escandalizar, entonces no se lo cuento y elijo a otra persona. Entonces eso creo que fue haciendo el Señor en mi vida. Primero, no darme tanta importancia, no ser dramática, ¿no? Porque para mí todo antes era todo: uy, mirá lo que me está pasando. No ser dramática, no hagas telenovela. Viste que en Argentina tenemos mucha telenovela. ¿Acá se ve todavía telenovela? Claro, sí, viste telenovela. No, pará, no sos el centro del mundo. Olvídate. Y entonces, hay cosas que no las hablo con nadie, solo las hablo con Dios, obviamente, ¿no? Que son muy, muy íntimas y que nadie las va a poder sostener. Porque es así, nadie las puede sostener. Humanamente digo, ¿no? Porque aparte hay todo un concepto de que, uy, vos si sos pastora, ¿viste? Tenés que... Y es mentira, eso es mentira. Entonces, poder hablar cosas con Dios,
cosas con mi pareja, cosas con mis hijas, cosas con mis amigas, cosas con otras personas, y entonces uno va soltando de a poquito cada una de esas cosas y vamos buscando gente y el Señor nos va guiando a gente que tenga sabiduría. Y esa sabiduría con una cosa que a veces te dicen, una sola palabra, porque viene de una persona que el Señor puso y esa sola palabra te sanó. Y digo, bueno, sigamos adelante. Qué importante. Sí, de hecho que coincido porque muchas veces uno dice, Jesús tenía su propio grupo de amigos y dentro de esos amigos, esos 12 otra vez, sus más cercanos, otros 3 más cercanos. Y a veces podemos conocer muchas personas, tanto con amigos, familia, ¿verdad? Pero no todos te pueden ayudar verdaderamente, porque uno tiene que diferenciar. Porque pasa, hay gente que no significa que sean malos, pero hay veces gente que se alegra por tus problemas, otros que se alegran en tus victorias, existen las envidias. Uno atraviesa por muchas situaciones, entonces uno tiene que saber a quién contar, cómo contar, pero que sea parte de la solución. Entonces, Y fíjate qué interesante que a veces yo descubrí, por ejemplo, muchas mujeres que me decían, mi esposo no me escucha, yo le quiero contar todo, quiero que seamos carne y uña, como dicen en realidad, yo quiero que seamos los dos tan unidos que todo el día hablemos. Y a veces no es verdad eso. No es verdad, porque estamos queriendo que el otro sea un superhombre o el hombre que quiere que la mujer sea la supermujer. Y no es así. No es así, yo sí puedo ir a Dios con todo, pero tengo que saber en quién depositar cada cosa y esa sabiduría me la da el Espíritu Santo. El Espíritu Santo me dice, esto sí, háblalo acá, esto acá y esto acá. Y no hablar por hablar tampoco, ¿no? Porque si yo sé que estoy hablando solo para desahogarme y para descargarme y para hacer catarsis, pero no estoy queriendo que el otro me diga nada, también eso es un peligro, porque entonces hice catarsis, no recibí la sabiduría divina desde el otro lado, porque el Señor pone gente con sabiduría, no la quise escuchar, sino solamente quise descargarme. Y tampoco eso sirve para nada, porque te descargaste, pero al minuto vas a volver a estar cargada con el mismo problema. Cierto. Y quería preguntar también, Pastora Alejandra, como sos pastora, pero también psicóloga. No, psicóloga no. Pero trato el claro, trato todo y el tiempo. consejera, no sé, consejera. Pero también, como vos estaba explicando, Christine, vos pasaste por un tiempo muy difícil en tu vida, pero vos buscaste ayuda. Y como estamos hablando de con quién puedo hablar, ¿cómo vos? Porque a veces, no en esta iglesia o no en la otra iglesia en Paraguay, pero en algunos lugares hay gente, hijos de Dios, que pasan por problemas, pero no saben con quién pueden hablar. Y no quieren hablar con un profesional. Explicar un poco cómo elegiste, cómo explicaste y después tu experiencia también. Bueno, en mi caso, si hubiera dependido de yo voluntariamente confesar, posiblemente mi condición hubiera avanzado y no hubiese recibido ayuda y la historia hubiera sido otra. Yo necesité de alguien que identificara lo que estaba ocurriendo en mí, aunque yo lo escondía muy bien. Tomó mucho discernimiento para que una persona que ya pasó por lo que yo estaba pasando identificara lo que estaba ocurriendo en mí y me hiciera una pregunta directa que me diera el espacio y el permiso para confesar. Porque la mayoría de nosotros, aquí, ¿cuántas personas el Señor le ha hablado de ministerio? Déjenme ver sus manos. Son muchos. Y todos nosotros que somos líderes en algo dentro del cuerpo de Cristo, tendemos a pensar que debemos ser fuertes en el sentido de que no debemos mostrar nuestras vulnerabilidades a otros, especialmente a aquellos que lideramos. Imagínate que yo estoy liderando, son algo como 8 millones de personas en redes sociales y alrededor del mundo en ese momento. Yo no tenía la libertad de poder confesar a cualquier persona porque tenía un miedo terrible de que si se enteraba la persona equivocada, entonces todo el mundo me iba a cerrar las puertas porque yo misma no entendía lo que estaba pasando, pero tomó esa persona que casualmente fue la partera que me ayudó a dar a luz a mis hijos, que ella atravesó por lo mismo y el Señor ya la había dotado con un manto especial para cubrir a otros que estaban pasando por lo mismo. La Biblia dice que nosotros somos consolados
para consolar. Y el Señor nos sana para poder sanar. Y la sanidad de esa mujer fue lo que ayudó a sacar de mí una confesión que era lo que yo necesitaba para entonces buscar ayuda. Y después fue fácil, porque después ella me dijo, ve a donde esta persona es una psicóloga experimentada en lo que estás pasando, es llena del Espíritu Santo, invita a Cristo dentro de todas las sesiones, vas a recibir algo que no vas a recibir con una mera conversación. Dios está en su oficina, ve y ve, ve y ve, y ve y observa, y ve y aprende, y ve y sana. Y te voy a llamar mañana. Y al otro día, ok, aguanta hasta mañana, te voy a llamar mañana. Hasta que llegó el momento, ella básicamente me llevó de la mano porque estaba muy débil para poder sobrellevar la carga sola y me llevó, y ahí fue donde yo recibí la ayuda. ¿Qué les quiero decir con esto? A lo mejor usted no está pasando por una crisis mayor ahora mismo, pero a lo mejor hay alguien en tu vida que se ha vuelto callado. A lo mejor hay alguien de quien no recibes una llamada o no recibes un texto hace meses y antes eran bien unidos. Cuando las personas se ponen silenciosas, siempre dale el toquecito. ¿Cómo estás? ¿Cómo está tu corazón? ¿Qué está pasando en tu vida ahora? Sé un apoyo como te gustaría que te apoyaran a ti si estuvieras pasando por un momento difícil. Algo que escuché decir que me tocó muchísimo es dos cosas. Una, siempre pregúntale a los fuertes cómo están. Porque los fuertes son los que no te van a decir si están pasando por una situación a menos que tú le preguntes. Y dos, cuando te pongas callado, observa bien quiénes son los que te buscan. Esa es tu gente. Los que te buscan cuando estás en la cima, los que te buscan cuando estás brillando, los que te buscan cuando tienes, no necesariamente son tu gente, son los que te buscan cuando te pones callado, cuando estás sufriendo, cuando estás en necesidad. Ese mínimo, esa depuración de relaciones son las personas que están ahí por ti para añadir al propósito de Dios en tu vida. Muy bien. Pastora Alejandra, para gente que no sabe con quién y cómo voy a poder abrir. Claro, bueno, primero tengo que aprender a darme permiso, ¿no? Si yo tengo un problema espiritual, yo voy a buscar a alguien que me pueda ayudar en el área espiritual, ¿no? Porque mi espíritu está enfermo, está vacío, está carente, está pobre de Cristo, entonces voy a buscar a alguien. Si yo tengo un problema físico, yo voy a ir al médico, porque el médico me va a decir qué es lo que tengo. Y si tengo un problema en el alma, mente, voluntad y emociones, yo tengo que buscar a alguien que sepa sobre la mente, voluntad y emociones. No tengo que tener temor. Lo que pasa que muchas veces en las iglesias se hizo como, hoy si vos vas al psicólogo, uy, no, eso es pecado, vaya a saber. Pero Dios dota de sabiduría, ¿no? No te voy a decir que vayas a cualquiera, sino como decía recién Cristín, ¿no? Ella fue guiada, dirigida a una persona puesta por Dios. Entonces tenemos que buscar dentro del reino gente puesta por Dios, que me diga, porque a veces con un par de cosas, de sugerencias, ya está, no es necesario más. Por ejemplo, una persona que tiene un problema sexual, nosotros sabemos que puede pasar con problemas sexuales durante 13 años hasta hacer la primer consulta. O sea, pasó 13 años pasándola mal en su vida de pareja sexualmente, porque no se atrevió a hacer una consulta, que es simple. Y los ejercicios a nivel sexual son los más fáciles que hay. ¿Quieren que les enseñe? Preguntarle cómo es estar casado con un sexólogo. Así que parece que hay curiosidad. Es simple. Él es el sexólogo. Él estudió cuando ya estábamos casados. Yo le enseñé todo. Y bueno, ¿qué le vamos a hacer? La idea es esa, ¿no? La idea es, entiendo que el Señor, a medida que vamos teniendo más Cristo crecido dentro, hay cosas que ya no nos afectan. Es verdad eso. Pero mientras
mientras no tenemos ese Cristo que está creciendo, porque hay muchos niveles, hay mucha dimensión, o sea, tenemos toda la vida, recién la plenitud la vamos a tener con todo el cuerpo de Cristo. Entonces ahora tenemos que buscar esa ayuda, tenemos que tener sabiduría, preguntarle al Señor, Señor, decime qué puerta golpeo, decime a qué persona voy. Esa sabiduría de entregarlo al Señor y que el Señor nos guíe con quién. ¿Con quién? Porque nosotros conocemos mucha gente que ha ido a psicólogos que le arruinaron la vida. Como vos podés ir a hacer un tratamiento médico y que te hagan un desastre. O podés ir al odontólogo y que te arruine la boca. ¿Sí o no? Bueno, hay profesionales que son buenos y hay profesionales que son malos. Acá lo importante es cuál es el profesional al que el Señor me está guiando. Y siempre vas a ver que el Señor te va a guiar. Y cuando Él te guía es muy bueno. Pero no, como decía Cristina, no aguantarse, callarse, hacer silencio, porque eso lo vas a seguir acumulando. Y no solo vos te vas a enfermar más, sino que vas a enfermar a todo tu entorno. Entonces, vayamos con sabiduría preguntándole al Señor, y el Señor que es bueno, y el Señor que sabe, el Señor nos va a saber guiar. La toxicidad es contagiosa. Si nosotros albergamos una carga que no nos corresponde, la Biblia nos dice claro, el Señor nos dice, echa tu carga sobre mí y a cambio toma mi yugo que es fácil y mi carga que es ligera. No te quedes con eso. ¿Por qué? Porque hasta a nivel celular en tu cuerpo, el estrés no resuelto oxida tus huesos, oxida tus ligamentos, oxida tus órganos y causa una serie de enfermedades que a veces son prevenibles. Hay muchas personas que mueren de enfermedades prevenibles que tienen que ver con el estrés no resuelto. Y en esa onda de buscar personas que son confiables, muy bien, el Espíritu Santo te va a guiar. Y si aún no sabes qué escuchar del Espíritu Santo porque no tienes la experiencia, busca recursos. Y quiero aprovechar el momento para decirles que el beneficio añadido, te decía allá atrás, el beneficio añadido de nuestros procesos es nuestra sanidad. Nuestra sanidad es lo más pequeño de nuestro proceso. El propósito real de nuestros procesos, de nuestros sufrimientos, es nosotros poder recibir un depósito de Dios, un manto especial de Dios, unas herramientas especiales y unas unciones especiales para poder nutrir al cuerpo de Cristo y a todos aquellos que van a atravesar por el mismo valle y ayudarlos, llevándolos de la mano a salir, dándoles consuelo, dándoles servicio, dándoles buen consejo si lo necesitan. Y en mi proceso particular, yo pensé, wow, Dios me sanó. Qué lindo es poder tener esta sanidad interior y poder entenderme más a la luz de los ojos de Cristo. Pero me fui dando cuenta que hay tantas personas a mi alrededor que no tienen la misma ayuda y no tienen los mismos recursos o las mismas personas a quien acudir para poder recibir esa ayuda. Y el Señor me regaló algo que se llama Soul Share Health. Soul de alma, share de compartir, health de salud. soulsharehealth.com, en donde nosotros logramos hacer un alcance internacional en todo el mundo para que personas que no tienen la confianza o los recursos para poder pagar un psicólogo o un psiquiatra con lo mucho que cuesta hoy día puedan recibirlo a muy bajo costo con una suscripción pequeñita, y está disponible en 3 idiomas, inglés, español y portugués, a lo largo de todo el mundo. Así que si usted o una persona que usted conoce necesita hablar con un consejero licenciado, cristiano, lleno del Espíritu Santo y vetado por nuestro sistema de certificación de más de 300 horas para poder ayudar específicamente a cristianos, ahí tiene el recurso que lo pueden recibir en soulsharehealth.com. Wow. Qué bien, felicidades. Y una pregunta también, cualquiera de las dos puede responder. Muchas veces, estando en una iglesia o no conociendo también la palabra, pensamos que la guerra espiritual no existe. O que a veces, o porque muchas veces hubo un tabú de que todo era demonio, ¿verdad? Entonces no hablemos de eso, o como el reprender, ¿verdad? ¿Cómo viviste o cómo vivieron ustedes, si tuvieron experiencias, lo que sería en este transitar la guerra espiritual?
la batalla muchas veces, si lo tuvieron, y cómo lidiaron con eso y cómo atravesaron. Puedo decir que desde muy, muy, muy pequeña descubrí que uno de mis dones espirituales es poder ver en el espíritu, escuchar en el espíritu y a veces oler en el espíritu. Tienen que ver con el discernimiento, la manera en la que el Señor me creó y estoy cableada es una manera muy sensorial y yo proceso el mundo a través de mis sentidos mayormente. Y desde muy pequeña comenzaba a ver cosas en el mundo espiritual, tanto de la luz como de las tinieblas. Y a medida que fui creciendo y que el Señor me fue enseñando que esto es parte de mi don profético, que es parte del discernimiento que Él me ha dado, me fue también enseñando que el poder que viene con una vida rendida a Dios en su totalidad, que se pone sobre el altar como un sacrificio cada vez que ministra, tiene una acarreación pesada en el mundo espiritual. El Señor me ha llamado a mí para traer libertad a los cautivos, para predicar las buenas nuevas de salvación a todo el que lo escuche y para traer la verdad de Cristo por encima de todas las realidades y las mentiras que el enemigo ha querido traer. Y me pasa mucho que cuando voy a territorios y voy respaldada con mi equipo de oración, porque tengo un equipo de intercesión que ora por mí todos los días y que andan en misiones, ahora que estoy iniciando esta ronda de gira, que por los próximos 21 días estaré fuera de mi casa visitando 9 ciudades alrededor del mundo, incluyendo Europa. Son territorios, muchos de ellos nuevos, en donde no he visitado, y sí existen principados y potestades y poderes de las tinieblas que se adueñan de ciertos territorios y de las personas que están ahí para poder avanzar el reino de las tinieblas. Y no les gusta que un emisario del reino de los cielos, que trae la luz de Cristo, que desenmascara las tinieblas, venga a poner un pie en ese territorio. Y me ha pasado en muchas ocasiones en donde he recibido oposición en diferentes dimensiones. Oposición física, oposición espiritual, oposición de liderato, oposición en los aeropuertos. No sabes la cantidad de veces que gente endemoniada que trabajan con la línea aérea me han salido gritando así por nada. Pero ya he aprendido a identificar, mi lucha no es con carne y sangre, mi lucha no es con la persona. Mi lucha es con el principado y la potestad de los aires de esa región que no quiere que yo venga a traer lo que el Señor en mis procesos de sufrimiento ha pulido del carácter de Cristo en mí. Y la autoridad que me ha dado, el enemigo no quiere que yo la suelte en ningún lado. Pues que ya yo sé. Yo me cubro con la sangre de Cristo de pies a cabeza todos los días en la mañana y todas las noches y a veces 3 o 4 veces durante el día cuando voy a diferentes aeropuertos y a veces siento las opresiones espirituales, pero también sé que a mí el mundo de las tinieblas no me amedrenta, porque mayor es el que está en mí que el que está en el mundo. Cuando yo llego, el Espíritu Santo llega conmigo y Él es el top del top, es el gran yo soy, es el más alto Dios. Y donde yo llego, que llego con el Espíritu Santo, la palabra del Señor dice que donde pisa la planta de nuestro pie, lugar santo es proclamado. Y ya yo sé que donde yo voy a llegar, o el enemigo retrocede o enmudece, no tiene otra opción. Que es, como decía Cristín, si yo no puedo ir cada día al altar, si yo no puedo morir a mi propia guerra interna cada día y a la división que tengo entre mi alma y mi espíritu, y no llevo al altar mi alma, no me meto en guerra, no hago nada. Y en segundo lugar, que la guerra espiritual siempre es con el cuerpo, nunca es individual. Por eso ella dice, yo tengo todo un grupo de gente que ora porque es en el cuerpo. La armadura la pone el cuerpo, no se la pone una sola persona. Es para todo el cuerpo de Cristo. Entonces, todo el cuerpo de Cristo que hace guerra espiritual. Y la guerra espiritual no es gritar, yo me pongo a gritar, no, porque salís y a los 2 minutos, si no fuiste al altar y si no haces rendición cada día y si no morís en la cruz cada día, vos sos presa del enemigo todos los días. Todos los días. Entonces, me parece que nosotros tenemos que tener esa claridad de ir al altar
y de saber que la guerra se hace en el cuerpo. Si estoy solo, llanero solitario, muere como llanero solitario, es comido por los leones. Entonces hay que estar en el cuerpo de Cristo. Si yo digo, no, yo me mando sola porque yo tengo un don y entonces estoy solita por ahí y grito, hago guerra espiritual y me voy a la esquina de mi casa. No, si no estás en el cuerpo, no hay cobertura posible. Tenemos que estar en el cuerpo de Cristo para poder batallar. O sea, sería trabajar en unidad. Exacto. Y que tu cuerpo, tu corazón, por sobre todo, esté rendido a Dios. Siempre. Sí. Ahora yo cuando oro grito mucho. Hoy yo hablo fuerte. O sea, hay oraciones normales, cotidianas, de todos los días, en donde estamos en comunión y conversación con el Señor, y hay oraciones para mí de enfado. Cuando ya ahí se escucha la boca de Cristín, la música de oración a todo volumen, saco mi aceite, empiezo a ungir todo, paredes, puertas, todo, unjo a mis hijos, unjo las almohadas, unjo las maletas, unjo todo. Y en el nombre de Jesús me pongo a hacer guerra y ya mi esposo sabe que cuando me oye, ahí está esa mujer guerreando, déjala ya tranquila porque algún demonio está enfrentando. Y otra cosa muy importante, la palabra del Señor cuando habla de armamentos es muy específica. Sí, nuestra guerra no es contra carne ni sangre, pero en toda guerra necesitamos estar armados, necesitamos estar llenos de nuestra armadura, que muy bien dicho está en el cuerpo, pero si vamos a hacer un ataque frontal, de la única manera que lo vamos a lograr es con la palabra del Señor. Si no nos metemos diariamente en la Biblia, no tenemos nuestro armamento, nuestra espada afilada y no vamos a ser efectivos. Porque cuando el enemigo viene contra ti, él no viene física y abiertamente, él primero viene aquí. Y te pone la semillita de la mentira. Y si tú no estás empapado de la verdad, que es la palabra del Señor, no vas a poder cortar de raíz esas semillitas que van echando raíz dentro de tu mente. Sin la palabra del Señor no tienes armamento. Te estás tirando a un campo minado sin protección. No te metas a hacer guerra espiritual si no sabes Biblia. Jesús mismo, cuando estuvo en el desierto por 40 días, ganó y refutó todas las tentaciones del diablo con la palabra de Dios. Escrito está. Escrito está. Amén. Y quería preguntar, este año nuestro lema es renovar el pacto. Y yo sé que uno de tus últimos, quería decir cassette, pero no es más cassette, no es más CD, no hay más, no sé qué, música, proyecto, porque no hay más álbum, no sé, hay toda la cosa, pero tu música, una de tus últimas músicas es la novia. Y qué importante, porque nuestro Dios es un Dios de pactos. ¿Qué significaba esa música para ti y qué relación tiene con renovar el pacto? A raíz de mi proceso, me fui dando cuenta de mi propósito. Es muy raro que una persona sepa absolutamente cuál es su asignación en esta tierra si no ha pasado por un proceso primero. Y me di cuenta que mi identidad es una, y es la que nos define a todos, es que somos hijos de Dios. Es lo único que no cambia ni cambiará aquí ni en la eternidad y que ninguna mentira de Satanás puede cambiar. Somos hijos de Dios, adoptados por la sangre de Cristo, fuimos injertados y somos hijos de Dios. Mi propósito es el mismo de todos nosotros. El propósito no es el ministerio, el propósito no es tus dones, el propósito no son tus sueños, el propósito es experimentar la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Por eso estamos aquí. Ahora, sabiendo quiénes somos y para qué estamos aquí, dentro de eso el Señor nos da una serie de dones, nos da una serie de habilidades con las que nacemos y dice la Biblia que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer conforme a su voluntad. A eso yo le llamo nuestra asignación aquí en la tierra.
¿Para qué fue que el Señor nos trajo aquí? ¿Qué fue lo que nos trajo aquí a hacer? ¿Cómo nosotros vamos a construir el reino de Dios aquí en la tierra? Yo entendí eso acerca de mí. Yo nací para poder preparar a la novia de Cristo para su encuentro glorioso con el Salvador. ¿Y de qué manera? Enseñándole y ayudándole a adquirir el conocimiento de la regla de oro. ¿Cuál es la regla de oro? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Contra ninguna de esas cosas hay una ley en la tierra. Si nosotros en nuestra generación logramos amar a Dios absolutamente con todo, de tal manera que se refleje a los demás como a nosotros mismos, aceleraremos la venida de nuestro Señor y estaremos listos como iglesia, como novia de Cristo, para finalmente encontrarnos con Él en la morada celestial. Eso es. Aleluya, qué importante. Y Pastora Alejandra, que para ti renovar el pacto, vos hablaste un poquito ayer también, pero ¿qué significa eso para usted? Bueno, nosotros junto con Bernardo pastoreamos hace muchos años, somos re viejos ya. ¿Hace cuántos años que son pastores? Uy, hace un montón, qué sé yo, ya me olvidé. Más de 40. Sí, 40 años. Y yo igual soy re joven. Vos comenzaste con 5 años. Él es más grande. Pastoreando. Claro. Wow, tu mamá te sacó y ya eras Claro, pastora. ya era. No, pero veníamos, algo te compartí ayer, nosotros veníamos, viajábamos, íbamos a las iglesias, hablábamos del Señor, escribimos un montón de libros, todos tenían que ver con, yo que escribía sobre la estima de la mujer, el empoderamiento de la mujer, y me invitaban de todos lados, y parecía que todo tenía éxito, y estaba re lindo. Bernardo por el otro lado también, iba a congresos, se ve, todo maravilloso, y creíamos que ese era, esto es lo que Dios quiere. Cuando vino la pandemia nos encerró a todos. Por lo menos en Argentina, yo no sé acá en Paraguay, pero en Argentina fue muy duro, no podía salir. Creo que fue el encierro más largo de todo el mundo que hubo, porque convenía políticamente, etcétera, etcétera. Entonces, no podíamos ir a la iglesia, teníamos que estar en nuestras casas. Tuvimos que hablar a través de una camarita, nuestras hijas nos tenían que ayudar a ver cómo hacíamos para poder transmitir el mensaje a través de una camarita, y ahí el Señor, como cada familia vivió algo diferente en la pandemia, ahí el Señor nos paró, nos detuvo, y ahí nos mostró que habíamos estado mucho tiempo en la orilla. Mucho tiempo dejando a la gente jugando en la orilla con los juguetitos. Que no estaba mal, pero que teníamos que ir a lo profundo. Y él nos empezó a hablar de qué era eso profundo. Yo le decía a la pastora, recién estamos tocando algo de la profundidad, no sabemos todo lo que hay. Pero nuestro corazón está dispuesto. Pero empezamos a darnos cuenta que por mucho tiempo, aunque eso estaba bien, había algo más, y nos empezó a enseñar, y eso transformó todo el ministerio, transformó todas nuestras predicaciones, transformó toda nuestra formación a la gente, todo. El Señor hizo algo nuevo. No puedo contar ahora todo eso nuevo, pero sí transformó el ministerio, porque nos hizo ver que estábamos jugando con un montón de cosas. Y que estábamos transmitiéndole a la gente, como decía al principio, a que todo el mundo se mirara el ombligo, que cada persona viera cómo podía lograr su propósito en la vida, su éxito y tener su éxito, y creer que estábamos llamados en esta tierra para ser felices. Y nos habíamos olvidado el gran sueño de Dios, que Cristo creciera en nosotros, porque tenemos así de chiquitito, no porque Cristo es enorme, pero nosotros así de chiquitito. Y que nuestro yo era enorme y cada vez crecía más, y que nosotros alimentábamos al yo de la gente. Y fue tremendo porque el Espíritu lo fue haciendo, no nos dimos cuenta cómo fue esa transición.
No es algo que nosotros, estudiamos, aprendimos. No, fue una experiencia y sigue siendo una experiencia porque nos dimos cuenta, el Señor nos hizo ver que teníamos tanta teoría y que los cristianos vivimos llenos de teoría, que repetimos los pasajes bíblicos porque, los aprendimos en algún momento, pero no tenemos la experiencia del pasaje bíblico. Dios es amor, sí, Dios es amor, aplaudimos, Dios es amor, pero ¿pude experimentar el Dios de amor? ¿Pude experimentar el abrazo del Señor, la caricia del Señor en mi propia vida? ¿Puedo experimentar las dimensiones del amor de Dios? O Dios es amor sigue siendo una teoría, un lindo pasaje bíblico que lo uso cada tanto. Dios es amor y lo escribo en todo el Dios es amor, Dios es amor. Y así con toda la palabra de Dios, sin entender que la palabra es Cristo. La palabra no es algo muerto, es Cristo, es vida. Que cuando yo hablo la palabra, yo estoy hablando Cristo. Y cuando esa palabra viene a mi vida como una carga, esa palabra es Cristo creciendo en mí, forjándose en mí. Y forjándose no solo en mí, sino en todo el cuerpo de Cristo. Porque la meta de Dios, el objetivo de Dios es una ciudad. Es una ciudad, es la ciudad de Dios, es la Jerusalén celestial. Y que nosotros tenemos que traer el cielo a la tierra. El cielo a la tierra. Y tenemos que saber que nuestro lugar de habitación es el cielo, aunque estemos en la tierra. Y dejar de mirar nuestra circunstancia para poder vivir como el Señor nos hizo vivir cuando Él ascendió y que nos llevó a nosotros a los lugares celestiales. ¿Cómo hago para vivir en los lugares celestiales? Eso es lo que el Señor nos fue mostrando. Y para eso tuvimos que despojarnos. Yo te conté el otro día, fue una experiencia muy fuerte porque fue abrirnos los ojos. ¿Qué? ¿Yo predicaba esto? ¿Yo decía esto? Que no digo que está mal, no está mal, es la orilla. Pero hay más, y no me puedo quedar jugando a ser cristiano. No nos podemos quedar jugando a vengo a la iglesia cuando quiero y cuando no quiero me voy. O yo sirvo al Señor y si me sacan del lugar ese no vengo más porque me ofendí. Ay, ¿qué? Es tremendo eso. Los juegos que hay dentro de la iglesia, que somos todos lo jugamos. Porque la iglesia no es una institución. Yo no vengo a la iglesia como si fuera un club social. Así como me voy a jugar al tenis o voy a jugar al fútbol, vengo a la iglesia. Cuando quiero, cuando puedo, cuando tengo tiempo, cuando no esté cansado, cuando tengo que pedirle algo a Dios, porque si estoy bien y me va bien económicamente, ni vengo. La iglesia no es una institución, la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por eso cuando alguien dice, a mí me lastimaron en la iglesia, eso es tremendo porque el cuerpo de Cristo es Cristo. Y el cuerpo de Cristo no te puede lastimar, es la gente la que lastima, pero no el cuerpo de Cristo. Entonces tenemos que empezar a entender qué es la dimensión de ser cuerpo de Cristo. Porque no lo entendemos, todavía creemos que la iglesia es una institución donde yo vengo unas horas y me voy. Y no, que cuando nos reunimos, el cuerpo de Cristo, somos el cuerpo de Cristo, Él es la cabeza y Él reparte sus riquezas cuando estamos reunidos como cuerpo de Cristo. Que la experiencia de cuerpo de Cristo la traigo de lo que he vivido en la semana en mi intimidad con Dios. Y lo traigo acá porque entonces expreso lo que he vivido en la semana. Y esa es la atmósfera celestial. Lo que viviste vos, con Cristo, lo que viviste vos, lo traemos y todo el cuerpo de Cristo disfruta. ¡Qué maravilloso! No somos un cuerpo aislado, tenemos una cabeza. Y la cabeza no está sola, tiene un cuerpo. Por eso todo, cabeza y cuerpo es Cristo. Y eso es maravilloso, pero esa fue una revelación profunda que el Señor nos fue dando. Bernardo seguramente va a estar ministrando todo esto también mañana, el domingo, en las 2 reuniones. Va a ser algo glorioso y eso lo hizo en la pandemia. Y el Señor nos tuvo que parar, porque si uno no para, uno sigue y sigue repitiendo como un loro las cosas que nos enseñaron y ni las cuestionás, ni las buscás, ni le pedís al Señor revelación ni sabiduría. Y nos tuvo que
que frenar y nos tuvo que parar. Costó mucho, porque mucha gente, no, yo quiero la orilla. ¿No me van a orar? ¿No me van a orar? Ay, pero antes oraban. Ay, ¿no me van a escuchar 3 horas mis problemas? Pero antes lo hacían. Ay, pero ahora en el equipo, gente que nos ha dicho, pero ahora ustedes hablan mucho de Jesús. ¿Qué? Ustedes hablan, pero así, literal, ustedes hablan mucho de Jesús. A mí me gustaba cuando ustedes hablaban de la estima, cuando hablaban, y para nosotros eso fue algo tremendo. Pero lo tuvo que hacer el Señor frenándonos. Y hay tantas cosas en la vida que el Señor pone para frenarnos y decir, escúchame a mí. Deja de escuchar las voces, escúchame a mí, porque yo tengo una meta, yo tengo un objetivo, que es crecer en cada uno, que el cuerpo de Cristo sea un cuerpo que pueda gobernar en la ciudad grande, ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios por eso. Tenemos algunos minutos más. Sonia, una pregunta más que vamos a cerrar. Qué fuerte, pastora, lo que acabas de enseñar, muy fuerte. Y de todo lo que mencionaste, porque me imagino que dentro de ese proceso, el cual Dios le llevó a ustedes como matrimonio, como pastores y cabeza de su iglesia, no habrá sido fácil, porque los cambios no son fáciles. Ningún cambio, tanto para la persona que lo vive como los demás que atraviesan a causa de eso, es fácil. Laboralmente no es fácil, familiarmente no es fácil, ministerialmente no es fácil. ¿Cómo atravesaron esos cambios? Si lo tuviste vos también, Cristín, si podrías comentarnos un poquito, porque en los cambios a veces se aceptan y a veces no se aceptan. Y ahí está el problema muchas veces, porque pueden haber gente que esté en acuerdo, gente que no esté en acuerdo, y cómo lo sobrellevaron. Hay una cita en el mundo profesional y empresarial, porque aparte de hacer ministerio, también el Señor me ha bendecido para hacer empresas. Hay una cita que dice, el cambio es inevitable, el desarrollo personal es opcional. Es decir, el cambio va a ocurrir más a menudo de lo que pensamos. Y el cambio no tiene que ser malo. Nosotros decidimos si vamos a cosechar fruto del cambio o si vamos a dejar que el fruto caiga al suelo y se pudra y no produzca. Nosotros somos los que vamos a decidir con cada una de las dificultades del cambio cuánto nosotros queremos fortalecernos con el esfuerzo que hagamos por ajustarnos a lo nuevo. Por ejemplo, yo nunca he visto para un niño pequeñito de 2 o 3 meses que sea fácil el cambio de aprender a levantar su cabecita y de aprender a sentarse. Mis 2 hijos cuando estaban pequeños, recuerdo que el médico me decía, recuerda que le tienes que hacer tummy time, ponerlo sobre su barriguita y que levanten la cabecita, porque si no aprenden a levantar la cabecita no van a poder sentarse, y si no se sientan no van a poder pararse, y si no se paran no van a poder caminar, y si no caminan no van a poder correr, y una cosa lleva a la otra. Pero nunca he visto un ser humano sufrir más que un bebé chiquito haciendo tummy time, aprendiendo a levantar por primera vez su cabeza. Es un cambio que mueve al crecimiento. Pero si ese bebé se queda todo el tiempo en el brazo de mamá y papá, se le pasa el momento de desarrollar ese músculo y se puede atrofiar. ¿Qué les quiero decir con esto? Los cambios van a venir, pero los cambios en sí no son ni buenos ni malos. Nosotros decidimos cuál va a ser el desenlace. Si nosotros vamos a cosechar más del carácter de Cristo a través de los cambios, o si simplemente nos vamos a quedar quejándonos y sentados en el mismo lugar en donde todo comenzó sin llegar a ningún crecimiento. Todo en la vida conlleva cambio. El cambio no tiene que ser malo. Amén. Cierto. Cierto. Amén. Hay muchos cambios. En nuestro caso nos pasó que este cambio nos hizo todo más fácil. Todo más fácil porque
no hay nada en nuestras fuerzas. Y eso fue tan precioso. No hacer nada de lo ministerial en nuestra fuerza, fue glorioso. Entonces, ahora nosotros sabemos que estamos en intimidad con el Señor. Le dijimos a la gente, vamos a meternos en intimidad, cada vez más tiempo, Cristo va a seguir creciendo y las cosas se dan solas. Se dan solas. Antes nosotros teníamos que provocar las cosas, que hacer esfuerzo. Bárbaro, nos iba bien, qué lindo. Pero no era eso. No era, porque tenías que llevarlo todo vos. Esa transformación cuando vino, dije, ¿y por qué, Señor, no fue antes? Porque yo quería que vieran la diferencia. De llevar las cosas sobre sus hombros a que yo haga todo. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y yo tengo que permitir, rindiéndome, que Cristo viva. Y si Cristo vive, Él hace todo. Todo, milagros, sanidades, gente viniendo, reuniones que no saben ni dónde va a estar la gente porque es impresionante lo que pasa, puertas que se abren sin pedirlas. Antes nosotros íbamos a los medios de comunicación, teníamos que pedir permiso, rogar para estar. Ahora te llaman, ya no queremos ir, eso es lo bueno, lo lindo. No, Señor, no me interesa, no nos interesa nada de eso, Señor. Lo único que queremos es honrarte, lo único que queremos es que vos nos digas qué y nosotros vamos detrás de eso. Y el Señor lo hace. Cada vez que vos cargas algo que vos querés hacer en tu fuerza, vas a terminar aplastado, porque la carga que no se la entregamos a Él cae con peso. La carga es masá, peso de gloria. Entonces te aplastas y vos no se la rendís al Señor. Y cuando le rendís, acá está, Señor, hacelo vos, el Señor lo hace. Entonces tenemos que, volvemos a lo mismo, es más fácil. Y te vas a dar cuenta la facilidad. ¿Por qué? Porque ahora no somos nosotros. Ahora no tenemos que nosotros ser los que decidimos, los que armamos, lo que hacemos, lo que corremos, No, ahora descansamos. Y el Señor hace. Y les puedo asegurar que es así. Gloria a Dios. Una cosita más. Nuestro destino como hijos de Dios es ir de gloria en gloria. Victoria en victoria. Y de victoria en victoria y de bendición en bendición. Y la gloria postrera es mayor que la primera. ¿No les parece que una gloria a la otra es diferente? ¿No les parece que si no hay cambios adecuados, no somos habilitados para ir a la nueva gloria que el Señor tiene por delante? Amén. Si el Señor es el que lleva a cabo el cambio, estamos seguros. El lugar más seguro donde puedes estar es en el centro de la voluntad del Espíritu Santo, que es el Espíritu de verdad. Si te arrimas del Espíritu Santo, si te afianzas bajo la cobija que te da el Espíritu Santo, no vas a errar cuando vengan los cambios, cuando vengan los vientos contrarios, sino que producirá, como dice la Biblia, aún las tribulaciones, dijo el apóstol Pablo, esta leve tribulación momentánea producirá en ustedes un más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, viene el cambio, pero viene la gloria detrás del cambio. Amén. Amén. Aleluya. Quiero agradecer las tres. Gracias, Sonia, por ayudarme aquí. Y Pastora Alejandra, espectacular. Y por supuesto, estamos en familia con Chrissy. Declaré una campeona. Y gracias por lo que abriste tu corazón explicando lo que pasaron.